Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón, en la punta del pie, como usted quiere interpretarlo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que ministre este minuto, Dios, que vamos a tratar en esta noche a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Fíjese, este pasaje que leímos, lo leímos con la intención de dejar una breve enseñanza con relación a lo que es el mensaje central de toda la Biblia. Toda la Biblia, que es un convenio de 66 libros, tiene un solo mensaje. Un solo que lo une desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese único mensaje es, teológicamente hablando, la redención del hombre. El único mensaje que tiene toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí esta cita donde leímos, está el primer anuncio de lo que es el Redentor. Todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia está dividida en 5 tomos, hablando de lo que es el Redentor. El Antiguo Testamento completo plasma lo que es la presentación del Redentor. Iniciando aquí en Génesis capítulo 3, donde se da el anuncio ya de manera pública, teológica, de un Redentor que iba a vencer al engañador, a la serpiente antigua, a la simiente de la serpiente, le iba a aplastar la cabeza. Y ese Redentor, usted y yo sabemos que es Jesucristo, lo cual teológicamente en los que son los 4 evangelios, entonces se presenta lo que es la manifestación de este Redentor que fue anunciado en todo el Antiguo Testamento. En lo que es el Tacná, que la Tacná se divide en Torá, que es ley, escritos, que son los libros tantos sapiensales como los libros históricos, y profetas, que son los profetas mayores como los profetas menores. Todos, de una forma u otra, lo que anunciaron fue la venida de un Redentor. Y los evangelios entonces plasma de manera práctica lo que es la manifestación visible de ese Redentor aquí en la tierra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 3 evangelios de ellos que desde una óptica distinta, los cuales se conocen como los evangelios sinópticos, tienen una visión general de este Redentor. Y cada uno, pues en su contexto histórico y contexto cultural, le escribe a un pueblo determinado, presentando a este Redentor como una forma en específico. En el caso de Mateo, lo presenta como el rey prometido o el Mesías. Es por eso que Mateo, cuando va a escribir, en su mayoría de sus escritos, hay una frase que resalta bastante y es: y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por qué Mateo resalta mucho esa frase? Porque Mateo le escribe a un pueblo judío que conoce de ley, que conoce de la Biblia y que conoce de la profecía de ese Mesías. Y por eso Mateo resalta mucho: y esto se escribió para que se cumpla lo dicho por el profeta tal. Como en el caso cuando Jesús, Dios le dice a José: toma al niño, en Mateo capítulo 2, toma al niño y huye a Egipto y a su madre porque Herodes quiere matarlo. Entonces Mateo ahí añade: y esto se cumplió para que se cumpliese, esto se escribió para que se cumpliese lo dicho de profeta cuando dijo: y de Egipto llamé a mi hijo. Pero además de los 4 evangelios, que cada uno, como le dije, presenta a Jesús de una forma distinta. Marco lo presenta como el siervo sufriente, le escribe ya Marco a los romanos. Es el evangelio más corto, pero fue el primero que se escribió en el año 55 después de Cristo. Marco es la base fundamental del evangelio, ya que Lucas y Mateos toman referencia de Marcos para copiar sus evangelios. Y muchos de los escritos de Marcos, pues Lucas y Mateo
toman de ello porque ya Marcos estaba escrito cuando Mateo y Lucas escribieron. Y ellos seguían más o menos de este evangelio en algunas de las enseñanzas. Es verdad que Marcos no fue testigo, Mateo sí fue testigo, pero Lucas no lo fue. Y como Lucas no fue testigo, tiene que buscar evidencia y tiene que investigar de quién estuvo presente o quién escribió primero, como en el caso de Marcos. Lucas, que fue un griego que le escribió a los griegos también, fue uno de los escritos más filósofos de los evangelios, porque Lucas no escribe en el griego común ni el griego koiné. Lucas escribe en el griego ático, que es el griego clásico que usaban los griegos en ese tiempo, ya que el lenguaje griego tiene 3 dialectos: el dialecto koiné, el dialecto ático, el dialecto jónico, que es el griego del burgo, el griego que, como decimos por ahí, callejero, el griego sin intelecto, el jónico. Pero hay un cuarto griego que es el ptolomaico, que es el que usa Pablo para escribirle a la carta a los romanos, porque es el griego que se usa para hablar en lo que son las salas de audiencia. Los juristas, los abogados, los que saben de ley, usaban este dialecto de griego, que era el ptolomaico. Ahora bien, Jesús en los evangelios es presentado como el Redentor, su manifestación del Redentor. Pero Hechos ya habla sobre la proclamación del mensaje del Redentor. Fíjese, si usted inicia a estudiar el libro de Hechos, se va a dar cuenta que Hechos habla de todo el mensaje del Redentor, los hechos del Espíritu Santo, pero hablando sobre el mensaje, sobre esa proclamación del evangelio que vino a traer ese Redentor que se fue manifiesto en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Sin embargo, todas las cartas, las epístolas, tanto paulinas como las generales, entonces dan lo que es una breve explicación de lo que es el mensaje del Redentor. Cada una de las epístolas explica con lujo de detalle lo que es el mensaje del Redentor. Ahí están explícitamente bien detalladas las doctrinas del evangelio, los requisitos que se requieren para ciertas decisiones gubernamentales, eclesiásticamente hablando, para ciertas decisiones pastorales, para ciertas decisiones como los diáconos. Todo eso está registrado en las epístolas y son ellas quienes explican de manera detallada el mensaje del Redentor. Ya el libro de Apocalipsis, concluimos por el día de hoy. Apocalipsis da lo que es la consumación del mensaje del Redentor, hablando de el mismo Jesús. Fíjese cómo todo un solo tema conecta toda la Biblia. El Antiguo Testamento todo anunció el Redentor. Los 4 evangelios tuvieron la manifestación visible del Redentor, de Cristo. Los hechos hablan sobre la proclamación del mensaje que Cristo vino a traer. Y es ahí cuando la iglesia se expande. Y fue necesario que Pablo escriba, que Juan escriba, que Pedro escriba las cartas pastorales y las cartas paulinas para explicar ese mensaje que trajo el Redentor al mundo. Y Apocalipsis finaliza con la consumación de ese mensaje que trajo el Redentor. ¿Y cómo finaliza el mensaje? Con una iglesia victoriosa, con una iglesia gloriosa, casándose con el Redentor que fue anunciado alrededor de 6,000 años que tiene el hombre de creado, aproximadamente desde que el hombre falló, fue anunciado inmediatamente ese Redentor. Y a unos 4,000 años después prácticamente aparece su manifestación visible. Y 2,000 años después todavía seguimos hablando de este Redentor que viene un día por la iglesia, que lo está esperando para irse con él a las bodas del Cordero. Que Dios le bendiga a todos.